Buenas noches, amados hermanos. Una vez más, convocados por el Espíritu, estamos aquí en esta segunda clase de discipulado que estamos viendo, esta última clase que es aprendiendo a hacer la iglesia, Vamos a entrar de lleno a la clase número 2, que es una iglesia unánime. Dios obra en el acuerdo. Ahora sí que Dios obra en el acuerdo y esta iglesia va a ser unánime. Y nuestro objetivo, dice ahí en la hojita, de hecho voy a compartirles el PowerPoint. Déjenme ver si ahí todavía estoy compartiendo. Parece que sí. Déjenme ver. A ver si estamos ahí. Nomás confírmenme si se ve, por favor. Yo no veo nada, hermano. Me pasó como la otra vez que no. Como la otra vez. Aquí sí se ve, hermano. Sí se ve, ok, muy bien. Muy bien. Disculpa, ¿vas a leer eso también o ya vas para el objetivo? ¿Qué es? Voy para el objetivo, así es. ¿No vas a leer eso? No. Bueno. Es que eso está antes, dale. Sí. No está en la hojita. No, está bien, no está en la hojita, no. Dale. Ahí dice. Sí se ve, ok. Sí. Muy bien. Vamos al objetivo directamente, es aprendiendo a hacer la iglesia, ok. Una iglesia unánime, Dios obra en el acuerdo. Es la clase 2. Dios obra en el acuerdo. El hombre ha tratado de unirse a través de diferentes alianzas sociales, políticas, económicas, religiosas. Esto ya lo sabemos de diferentes maneras, ¿verdad? Y todos los intentos en la humanidad han terminado siendo un fracaso. Dios nos da el sentir correcto puesto por Dios con respecto a la unanimidad que se encuentra en su palabra. O sea que, ¿en dónde va a ser la iglesia unánime? Pues en la palabra de Dios. Ahí nos vamos a centrar, obviamente, todos, ¿verdad? Ok, muy bien. Si alguien tiene, de igual manera que siempre, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, los de aquí pues levantamos la mano. Los de allá pues nomás abren el micrófono y preguntan y ya entonces hacemos la pausa, ¿ok? Vemos el objetivo. Nuestro objetivo es descubrir, entender y aplicar los principios que hicieron de la iglesia del libro de los Hechos una iglesia unánime y unida. O sea, no solamente unánime, no solamente en un acuerdo, sino unida, ¿verdad? Obviamente. Podemos imaginarnos que sí, sabemos cómo está la situación ahorita en estos momentos, ¿verdad? Que definitivamente hay restricciones y hay cosas, pero en la medida de lo posible, siempre y cuando nos sea posible, debemos de intentar reunirnos, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque imagínense ustedes simplemente un cuerpo X, ¿no? O sea, un cuerpo pues desmembrado pues no funciona, ¿verdad? O sea, tiene que estar unido y para que pueda funcionar y maquinar, ¿verdad? Y poder accionar conforme al propósito de Dios en este caso, ¿verdad? Ok, si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, pues ya saben. Muy bien. Unánime. De común acuerdo. Ahí en el diccionario Strong, esa palabra que no la puedo pronunciar, homodusumadón. Bueno. Sumadón, algo así. Diccionario Strong, el 3661, y no significa otra cosa más que de común acuerdo, o sea, estando todos en común, ¿verdad? Ok. Ok, estoy atravesando. Muy bien. Una iglesia unánime. Una iglesia unánime es aquella que desarrolla una misma manera de sentir, o sea, un corazón, una misma manera de pensar, un alma,
con un objetivo definido para alcanzar un mismo propósito, la gloria de Dios. Ese es el propósito de cada uno de nosotros, darle gloria al Señor, ¿verdad? Dice como en Hechos 4:32, que de hecho es parte del versículo a memorizar que vamos a ver ahorita. No es lo mismo unánime que uniforme. Ok. Tenemos el versículo a memorizar. Déjame ver si está. Es que no lo veo aquí. Casi siempre lo ponen en el PowerPoint al último. Al último, ¿verdad? Porque el PowerPoint nada más es conforme al libro. Ok, les digo el versículo a memorizar y luego ya entramos de lleno. El versículo a memorizar son dos, es Hechos 4, 32 y 33, está en la hojita y dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia, estaban unánimes y unidos, y eran la gracia sobre ellos. Abundante, dice el Señor que era abundante. Ok, una iglesia unánime. Espérame porque tengo aquí. Tengo Romanos primero. Bueno, vamos ahí en la hojita. Es la segunda parte. ¿Dónde? Todo eso es la segunda parte. Sí, permíteme. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Sí, voy a leer el párrafo. Gente de diferentes contextos, pescadores, cobradores de impuestos, pescadores, cobradores de impuestos, médicos, hombres y mujeres distinguidos, gobernadores, etcétera, vieron la poderosa experiencia de ser una iglesia unánime cuando fueron alcanzados por el poder de Dios y la palabra de su gracia. ¿Qué significa la palabra unánime? Ya lo vimos ahorita con la palabra que es como un acuerdo, ¿verdad? Vamos a leer pues Romanos 15, 5 y 6, y para completar ahí lo que está en la hojita. Perdón, se me pasó lo de qué significa la palabra unánime. Sí. De común acuerdo, ¿verdad? De común acuerdo. Así es, voy a leer Romanos 15, 5 y 6, y después vamos a ir contestando. 5 y 6, Romanos 15, lo tengo. Dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a contestar según estos versículos. Déjenme ver si está por aquí, porque no lo encuentro luego, no sé si está más adelante. No está. Hay que llenarlo, ¿verdad? Sí, hay que llenarlo, pero ahí va. Ok, vamos a completar. Dice: pero el Dios, así es, de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Así es. ¿Y quién nos va a dar ese sentir? Cristo Jesús. Así es, bueno, pero es según en Cristo, pero ¿quién nos lo da? Nos lo da Dios, ¿verdad? Sí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé. Él es el que nos va a dar, ¿sí? Entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, todo es conforme a Cristo, ¿verdad? ¿Para que qué? Unánimes. Para que unánimes. Así es, para que todos juntos, ¿verdad?, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro
nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, de acuerdo a estos versículos, ¿cuál es el propósito de la unanimidad? O sea, ¿cuál es el propósito del que estemos en común acuerdo todos? Glorificar al Señor. Glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según estos versículos, así es. Ese es el propósito. Ok, ahora sí vamos a entrar aquí. Dice cómo se expresa la unanimidad en el libro de los Hechos. Nos pregunta y vamos a leer Hechos 2:1. Hechos 2:1. ¿Me ayudas, Gabriel, con Hechos 2:1? Por favor. ¿No está allá? No. Ay, disculpe. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Así es. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ok, observamos cómo estaban todos unánimes, o sea, en un mismo sentir, como un acuerdo, estaban todos, pero no solo estaban todos en común acuerdo, sino estaban juntos. O sea, es importante que el cuerpo esté junto, ¿verdad? Ok, entonces la respuesta sería estando Juntos. ok, estando juntos en el mismo lugar. ¿Cómo se expresa la unanimidad en el libro de los Hechos? Estando juntos en el mismo lugar. Y luego dice ahí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos Unánimes juntos. unánimes juntos. No solo como un acuerdo, sino todos juntos, ¿ok? Muy bien. Ok. Ahora vamos a leer Hechos 1:14. Hechos 1:14. Hermanito Chuy, ¿me podrías ayudar con Hechos 1:14, por favor? Para ir ahorita ahí a la hojita. Va. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Gracias, hermano, gracias. Así es, así que según este versículo, dice que perseverando en... Unánime. No, en oración y ruego, así es. Esas son las dos palabritas que van ahí. En oración y ruego. Y luego ahora sí lo de abajo dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ok? Así que volvemos a ver que todos ellos estaban en esta primera iglesia, estaban con un acuerdo, o sea, unánimes y juntos y orando y rogando, ¿verdad? O sea, todas estas cosas son las que el Señor utiliza para poder tener a su iglesia, a su cuerpo unido y en funcionamiento, ¿verdad? Ok. Muy bien, ahorita vamos a leer Hechos 8:6. Hechos 8:6. ¿Me ayudas, Laura, por favor? Fuerte Sí. y claro con Hechos 8:6. Ahí va. Y ahorita llegamos. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. Ok. Entonces, según 8:6, escuchando atentamente
¿Qué escuchaban atentamente? La palabra de La palabra Felipe, que era la palabra de Dios. de Dios, así es. La palabra de Dios. Muy bien. La palabra de Dios. Pero aquí vamos a ver otra vez. Dice, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las enseñanzas que hacía. O sea que la respuesta ahí es, Unánime. escuchaba atentamente. ¿Verdad? Porque dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo las enseñanzas que hacía. Es importante siempre esto y nos podemos dar cuenta que todo está girando sobre una misma cosa que el Señor siempre dijo que se hiciera, ¿verdad? Es, no te apartes de mí, escucha la palabra, tienes que escuchar la palabra. En 1 Corintios 1 lo declara también Pablo, el Espíritu Santo por medio de la pluma de Pablo, que a nuestro Señor le plació salvar a los creyentes. ¿De qué manera? Por la locura de la palabra. Por la locura de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Entonces, la palabra se tiene que predicar. Entonces, esta gente estaba haciendo exactamente eso. Dice que, y la gente unánime, en un acuerdo, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Estaba predicando Felipe ahí con estas personas. Y oyendo y viendo las señales que hacía, ¿ok? Así que él estaba ahí mostrando la palabra de Dios, y los demás y todo su cuerpo estaba unánimes. Ok, preguntas, dudas, comentarios para pasar a la siguiente preguntita. Muy bien. Hermanita Marta, ¿me puede ayudar a leer Hechos 4:32? Hechos 4:32. También está María. ¿Sí? Pero no sé si a lo mejor hermanita Marta está por ahí. Sí, ok. Leo, Hechos 4:32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y aquí, según este versículo, dice, desarrollando una misma ¿qué? Alma, ¿sí? Una misma alma Sí, es una misma alma. y un mismo corazón. Y un mismo Corazón. corazón. O sea, un sentir y un pensar. O sea, un entendimiento y un sentimiento igual, ¿verdad? Desarrollando una misma cosa, ¿verdad? De estas. Y luego dice ahí, complementando el versículo, dice, y la multitud de los que habían, ¿qué? Creído, o sea, todo aquel que había creído, la multitud de los que habían creído, eran, ¿cómo eran? ¿De qué? De un corazón. De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto es, no es como un sistema como el comunismo, ¿no? De que todos iguales, o sea, nadie gana más, nadie gana menos. No, aquí el mismo espíritu los empujaba, los impulsaba a sentir que lo que ellos tenían era del Señor, o sea, era
todo es de Él, por Él y para Él. Ellos lo habían entendido y lo ponían a disposición para que al más necesitado se le pudiera cubrir, ¿verdad? Como también lo cubrimos, ¿no? Que no es uniformidad, es unanimidad, ¿verdad? Exactamente. Que no es de que todos, como tú dijiste, igualitos en todo, No, sino que no. todos con una sola visión, aunque seamos diferentes. Exactamente, un mismo sentir y una misma manera de pensar. Sí. Y todo esto es por medio del Espíritu y la palabra de su gracia que ya vimos, y la comunión que seguimos viendo en esta ocasión, ¿verdad? Unánimes y juntos, ¿verdad? Pero todo está encerradito a que de esa manera se está gestando que el cuerpo está nutriéndose, está caminando y está haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. Hacer discípulos. Al final todo eso es hacer discípulos, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Dijo que diferente entre común y comunismo. Común es porque tú quieres, comunismo es a fuerza. Sí, exacto, así es. Exactamente, sí. Y este caso no es tan bien que digamos que el ser humano quiere, sino eres impulsado, eres empujado, eres ¿cómo se dice? Por el Espíritu. O sea, Él es el que te convence de todas estas cosas, ¿verdad? No puede venir de tu pensamiento, de tu buena voluntad, entre comillas lo digo, ¿verdad? Porque, pues, bueno, no hay ni a un uno, ¿verdad? Dice la Escritura. Entonces, ese es el punto. Muy bien, continuamos. Número 5 ahí en la hojita. Hechos 4, 23. Vamos a leer 23 al 24 y luego el 29. Está por ahí, hermanita Mary Layton, que me puede ayudar con Hechos 4, 23, 24 y 29. A ver si está por ahí, hermanita. Sí, hermana, buenas noches. Buenas noches. 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ok, Que por boca de David, hermanita, siervos espéreme, mire, vamos a leer 23, 24 y luego después ya nos vamos hasta el 29, pero si quiere otra vez nomás el 23 y luego el 24 y luego ya nos vamos al 29, ¿sale? Dice: y puestos en libertad, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndoles oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Y luego el 29, ahora sí. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Amén, así es. Gracias, hermanita, muchas gracias. Ok, entonces vamos a contestar y ahorita observamos la Escritura. Dice, dando a conocer, así es, así es, palabra con valor, así es, dando a conocer su palabra con valor. Y los versículos dice así, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habían oído, y ellos habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios, exactamente. Así que le glorificaron a Dios, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo hicieron? Unánimes, ¿verdad? Con un mismo sentir, sabiendo que el Señor estaba obrando en esta situación, ¿verdad? Después de haberlos puesto en libertad. Y luego dice, eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Este es
podemos decirle un pequeño y hermoso cántico, ¿verdad? De estos apóstoles que glorificaban a Dios porque reconocían que Él estaba en control en todas estas cosas, ¿verdad? Y así que alzaron unánimes la voz a Dios y le dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Qué importante es, se me viene ahorita a la mente, qué importante es en nuestras oraciones, en nuestros encuentros con el Señor, exaltarlo primero, o sea, dar gloria a su nombre, antes de cualquier cosa, reconocerle quién es Él, porque observo estas palabras, ¿verdad? O sea, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, cuando comienzas a exaltar a tu Dios, a decirle lo que es, y empiezas a accionar en eso, cuando menos te das cuenta, ya lo que le vas a pedir, o sea, lo que le vas a pedir para ti ya es insignificante. O sea, tu Dios es enorme, o sea, tu Dios es enorme, y para cuando ya le vas a pedir lo que le vas a pedir, ya mejor hasta no le quieres ni decir, ¿no? Ya mi problema se hace insignificante, ¿verdad? Muy bien, es un pequeño breviario de la palabra de Dios. Ok. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. No hemos visto el 29 ahí en la hojita, ¿verdad? Y el 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo, a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esto es importante recalcarlo, aunque es un solo versículo, pero estamos viendo cuál es la situación, ¿verdad? O sea, ellos estaban siendo amenazados y que no hablaran del nombre, ¿verdad? Del nombre de nuestro Señor. Pero pues ellos lo seguían haciendo, ¿no? O sea, y es eso. Entonces, ¿qué le pidieron a Dios? O sea, no le pidieron a Dios: ay, Señor, mira sus amenazas de estos gobiernos ahora que nos están amenazando, líbranos de todas esas cosas. No, danos fortaleza, danos valor para hablar con denuedo, para presentarnos delante de quien sea, para hablar tu palabra como es, ¿verdad? Porque hoy en día se diluye mucho la escritura y hay tantas cosas en internet y tanta información en el mundo tantas cosas que ves gente adulando a otra gente en cuanto a las enseñanzas del Señor. No estamos para adularnos unos a otros ni para exaltarnos unos a otros, estamos para dar la palabra del Señor como es. Y si alguien se equivoca, reprenderlo con la palabra de Dios, reprenderlo en el sentido de mostrar la palabra, ¿verdad? Y manifestar enfrente de quien estés que para el Señor las cosas son así y así serán, ¿verdad? No van a cambiar y no van a diluirse tampoco, ¿verdad? Por poner un punto, ¿verdad? El presidente de este país, el nuevo presidente, pone su mano sobre la Biblia, jurando que va a gobernar conforme a la voluntad del Señor, cuando lo primero que hace son cosas en contra. Entonces, nomás tú dime cómo está ya la situación. O sea, cuando alguien pueda estar enfrente de él, verdaderamente cristiano, que le diga lo que está haciendo, ¿verdad? Que lo confronte con la palabra, ¿verdad? Obviamente, es frente a quien estés, ¿verdad? Pero bueno, ese es nomás un pequeño ejemplo. A cada uno de nosotros nos pasa en nuestro trabajo, en nuestra relación con nuestra familia, en nuestra relación con nuestros vecinos, en nuestra relación en el trabajo, nos pasa continuamente, ¿verdad? Entonces nomás hay que estar firmes con denuedo, pedirle al Señor ese denuedo para hablar su palabra, ¿verdad? Cuando en el momento que sea, ¿verdad? Cuando se dé el momento. Puede ser a tiempo y fuera de tiempo, como el Señor lo determina. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Hasta aquí? Muy bien. Sigamos. De acuerdo al Salmo 133,
¿Cuáles son los beneficios de habitar como hermanos juntos y en armonía? Ok. Salmo 133. Oye, yo me quedé aquí. Sí, ya estoy aquí. Muy bien. Muy bien. Salmo 133. Vamos a leerlo primero, ¿sí? Vamos a leerlo y luego ya lo. Ok. A ver, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Tan chiquito y tan directo, ¿no? Sí. Mirad cuán agradable, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Primero es que es bueno y es delicioso habitar juntos en armonía. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, o sea, ese óleo, ese aceite que unge, ¿verdad? Y que se derrama desde la cabeza hasta por las barbas y las vestiduras y cubre todo el cuerpo, ¿verdad? A todo el cuerpo. Y así es nuestro Señor con su bendición, derrama sobre todo el cuerpo, ¿verdad? Su bendición. Muy bien. Dice ahí, bueno, entonces la primera línea sería que es que Es como el buen... es bueno y delicioso, para No, empezar. Bueno y delicioso. ¿Ok? Así es. Y luego cuando dice aquí, dice que es como el buen óleo, o sea, el buen aceite sobre la cabeza, ¿verdad? El cual desciende sobre la barba. No escriban todavía porque lo vamos a poner ahí sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, desde arriba por la barba y todo el cuerpo. Entonces sería es como una medicina y alimento que llega a todos los miembros, o sea, que cubre a todo el cuerpo, ¿verdad? Desde arriba hasta abajo, hasta la ¿Esa es la otra? Sí. ¿Cómo va? Perdón. Es como medicina y alimento que llega a todos los miembros. O sea, algo... El óleo es como la medicina y el alimento es la palabra de Dios. Por supuesto. ¿Y alimento qué más? No, pero en este caso alimento es como el nutriente, ¿verdad? El nutriente que llega a todos los miembros. Por eso se derrama sobre todo el cuerpo, le llega a todo el cuerpo. Es como medicina. Es como medicina que llega a todos los Que miembros. llega a todos los miembros. Ah, pues ahí está, perdón. Oh, por supuesto. No leo. Ok, y la 3, ahí está, ¿verdad? Ya dice, ¿cómo dice que no? Dios envía bendición y vida eterna. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, ¿dónde manda el Señor bendición y vida eterna? ¿En dónde? Exacto, a todo el cuerpo. Entonces, pero no los miembros despedazados, ¿verdad? O sea, los miembros, a los cuerpos unidos, a todos los miembros, pero en un solo cuerpo. Ahí es donde el Señor manda bendición y vida eterna, ¿verdad? Ese conocimiento de su palabra es que te conozcan a ti, esa es la vida eterna, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así es, así que es bueno y delicioso, es como medicina que llega a todos los miembros, se nutren todos los miembros y Dios envía bendición y vida eterna ahí es donde el Señor envía. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, falta uno. Lía, ¿algún comentario que tengas? Yo, Okay. ¿cómo se lo presentan? Muy bien, ahí está el versículo a memorizar, pero vamos a ver, en la hojita está
Otro pequeño párrafo, vamos a verlo. Dice: el resultado de nuestra dependencia al poder de Dios y la palabra de su gracia será la unanimidad y el deseo de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Efesios 4, de 3 al 6. ¿Me lo pueden leer, mi amor? Efesios 4, del 3 al 6. Bueno, pero ahorita eres rápida con los escritos del Mar Muerto que traes ahí. 4 del 3 al 6. A ver si se ve, no manches. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué más? Están 6. Están 6. Sí, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Increíbles versículos, ¿verdad? Dice: solícitos, gracias mi amor, amén. Solícitos en guardar la unidad, o sea, siempre estar dispuestos en guardar la unidad. ¿Qué quiere decir? En no dispersarnos. Claro, siempre en la medida de lo posible. Claro que ahorita estamos pasando una situación, pero debemos de siempre estar dispuestos, ¿ok? No se puede, pero cuando pueda ahí estaré, ¿verdad? Entonces, siempre solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, siempre en esta paz que nos ha dado el Señor con su reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. A ver, alguien dígame cuál es la esperanza de vuestra vocación. La resurrección. La esperanza de vuestra vocación es la resurrección. ¿Y cuál es mi vocación? Fui llamado para mi vocación. ¿Cuál es mi vocación? Hacer discípulos. Ahí está, ser discípulos, esa es mi vocación. Y mi esperanza, la resurrección de entre los muertos, por supuesto. Eso es lo que deseo, eso es lo que anhelo. Y por eso deseo siempre estar unido con mis hermanos, en comunión unos con otros, para darnos unos a otros los nutrientes y que sigamos creciendo en toda buena obra, ¿no? ¿Ok? Y luego lo que sigue está hermoso. Dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. O sea, un Dios y Padre de todos, el cual es, este Dios y Padre de todos, es sobre todos, está por encima de todos, sobre todos, y por todos vino y murió por todos, obviamente, por todo aquel que cree, ¿verdad? Pero por todos y en todos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, uno mismo, un solo Dios, un solo Señor, una fe y un bautismo. Nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Por aquí. Todos en cuerditas aquí. Como comentario, el pastor Heriberto precisamente dijo que en el servicio que en la Biblia no se hablaba sobre la Trinidad, porque uno solo es. Así es, nuestro Dios uno es. Uno solo es, exactamente. Bueno, vamos a hacer un comentario. Sí, Recordé sí. que el pastor dijo eso, que no. Sí, hermanita, Porque sí. uno solo es. La gente se confunde porque obviamente Jesucristo, cuando vino en carne, obviamente vino como hijo a cumplir lo que el Padre le dijo, pero es el mismo desvestido de gloria vestido en carne, ¿verdad? Y entonces está fungiendo como hijo. Por eso es que estando ahí mencionaba al Padre como Padre, pero también Él es el camino. Él vino a enseñarnos cómo nos íbamos a comunicar con Él, de qué manera, cuando nos enseñó a orar, cuando nos ha enseñado muchas cosas, y Él siempre le hablaba al Padre para que tú vieras cómo le ibas a hablar al Padre, ¿verdad? Obviamente, Padre e Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu, pero es Él mismo, es uno solo. Hay muchas, por toda la Escritura está la contundencia de que nuestro Dios uno es. Uno es. Muy bien, ¿alguien más tiene
¿Algún comentario? Hermano, Sí. disculpe, cuando me dijo que leyera, no sé cómo estaba hablando, pero se me pone la pantalla negra. No se preocupen. Sí, usted no se preocupe. Sobre ahorita lo que estaba diciendo de la Trinidad, ¿verdad? Porque yo también escuché lo que pasó. Sí. En otras ocasiones, no sé si tenga también algo, lo único que estamos hablando. El pastor ha dicho que la mejor manera de entender, o sea, cómo es un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Es como ser el Padre, el hermano y el Hijo. Entonces, la manera más fiable a entender que soy la misma persona, pero tengo tres funciones, ¿verdad? O sea, lo que es el Padre, el Hijo. Sí, es en la manera en la que Él se manifiesta a los suyos, ¿verdad? Obviamente como el Padre, quien nadie ha visto, ¿verdad? Como Hijo, que nuestro Señor Jesucristo vino en carne y Él le dio a conocer, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que es el que vino a morar en nosotros, ¿verdad? Una vez que Él resucitó y envió al Espíritu Santo, ¿verdad? A morar en nosotros, dentro de nosotros. Así que, pero es el mismo Dios, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien tiene alguna petición de oración?